Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a estas 21ª jornadas de historia de Ceuta, que este año tienen como título Ceuta y el Protectorado Español en Marruecos, los orígenes del ferrocarril Ceuta-Tetuán, 1914-1918. El Instituto de Estudios Ceutíes no podía dejar pasar la ocasión de esta conmemoración, de este centenario que se cumple este año, de la inauguración de esa línea férrea que unió Ceuta y Tetuán desde 1918, aunque su construcción comenzó en 1914. De alguna manera también es verdad que hemos utilizado el ferrocarril, que tiene un importante número de ponencias, 2 de las 6 que desarrollamos dedicados a su estudio. Hemos también querido abarcar todo ese periodo histórico en Ceuta, en el Protectorado, con temas que toman el ferrocarril como hilo conductor de alguna manera. Habrá ponencias que van a desgranarnos la vida cotidiana, el nacimiento del movimiento obrero, el problema de la subsistencia. Estamos en plena guerra mundial y el momento de la Revolución Rusa de 1917, por ejemplo. Y van a hablarnos también de personas que construyeron la imagen del ferrocarril, como Mariano Bertucci, especialmente de su etapa ceutí, de su momento, de sus años de vida en Ceuta. En definitiva, hay un conjunto de temas centrados en el ferrocarril, pero no solo el ferrocarril, sino también la historia que en torno a él se fue desarrollando en esos años. Para el Instituto de Ceutíes es una satisfacción, y lo digo en nombre de su directora, que no nos ha podido acompañar por sus problemas familiares, y ha delegado en mí la presentación de estas jornadas. Como digo, para el Instituto de Ceutíes es una gran satisfacción y un orgullo haber llegado a estas 21ª jornadas. Significa un largo periodo de dedicación de muchas personas, de muchos decanos de esta sección. Yo he sido el último que han pasado por ella, de muchos directores del instituto que también han aportado y de muchos compañeros que han trabajado para sacarlas adelante, ¿no? También en este caso, en este año, agradecer a todos los compañeros de la sección de historia que, como siempre, han ayudado, han aportado, han trabajado para que estas jornadas se pudieran desarrollar. Y poco más. Decirles que esperamos que las jornadas sean de su agrado, que estén a la altura de las ilusiones que hemos puesto en su elaboración, en su preparación, y que, como siempre, su resultado más granado no serán estos días donde nos escuchen, los vídeos que podremos colgar de cada una de las conferencias, sino sus actas, ¿no? Sus actas esperemos que estén. Desgraciadamente este año, sí quería pedirles disculpas, no ha sido posible, normalmente solemos tenerlas del año anterior, no ha sido posible todavía tenerlas. Creo que nuestro servicio de publicaciones nos ha dicho que próximamente, en unos meses, aparecerán las del año pasado. Recuerden que hablamos de la transición política en aquellas jornadas, en las del año pasado, y bueno, pero pronto estarán, desde luego de estas también, estarán sus actas en su momento, que como digo es para nosotros el fruto más deseado, el fruto más granado, porque las palabras pasan, este acto pasa, pero las obras, los libros quedan, ¿no? Y los estudios, las investigaciones quedan por escrito. Agradecerle su atención y sin más, pues darle la palabra al consejero que nos acompaña en esta inauguración. Hola, buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos. Como consejero de Educación y Cultura y por ende presidente del Instituto de Estudios Ceutíes, pues quiero dar mi más sincera enhorabuena a la sección de Historia de este organismo por la organización de estas 21ª jornadas de Historia que se están convirtiendo, bueno, en una tradición del mes de septiembre en nuestra ciudad, ya por 21 años. En este caso, la temática, pues como ha comentado el director de la biblioteca, José Antonio Alarcón, se refiere a un periodo muy concreto y limitado cronológicamente de nuestra historia, el periodo que coincide con la Gran Guerra de Fondo y bueno, la expansión hacia el protectorado y una intensa transformación de nuestra ciudad, lo cual hace que, a pesar de la concreción del tema y de los años de los que se trata, pues dé pie a hacer una reflexión y un repaso intenso a toda la evolución política, económica y social que se produce, ese inicio de la gran transformación de Ceuta
como consecuencia de ser una de las bases de penetración en el protectorado español en Marruecos, ¿no? En el año 13 Alfau se apodera de Tetuán y a partir de ahí comienza la intensificación de ese proceso, que coincide con la expansión de la ciudad de Ceuta y además con la llegada de numerosos personajes que tendrán una enorme influencia. Hemos querido hacer coincidir por parte del Instituto de Estudios Ceutíes esta reflexión sobre el ferrocarril con también la llegada de Mariano Bertucci, que precisamente coincide con el final de la construcción, la inauguración de la línea de ferrocarril y que luego tendrá un enorme papel en la vida política, social y cultural de nuestra ciudad. En fin, yo creo que serán unas jornadas del agrado y del interés de todos. Y sin más, en nombre del presidente, declaro inauguradas estas 21ª jornadas de historia de Ceuta en esta biblioteca. Gracias. Sí. Bueno, pues sin más demora vamos a iniciar las jornadas presentando al primer ponente, a don Santiago Domínguez Llosá. ¿Ya? Bien, primero voy a hacer funcionario de Administración General del Estado, ha impartido conferencias de temas históricos en diversas unidades de la Comandancia General de Melilla y de la Brigada de Infantería Mecanizada Guzmán el Bueno de Córdoba. También es cazador honorario del Regimiento de Caballería Alcántara 10. Es integrante del Círculo Naval Español, del que fue miembro fundador, al igual que de la Asociación de Estudios Melillenses. Conferenciante local e investigador histórico experto en campañas de Marruecos, es autor además de varios artículos de temática naval en revistas especializadas, al tiempo que asesor en distintos documentales. Ha participado como asesor histórico en el documental RIF, La Historia Olvidada. Es coautor del DVD Patrimonio Militar en el RIF, editado por la Comandancia General de Melilla. También de la obra Historia del Teléfono en Melilla, de 2012, y de las imágenes del desembarco de Alucemas. Destacan conferencias suyas como Espías en Melilla, En Socorro del Peñón, La Línea Defensiva del Muluya e Incidentes en la zona de Melilla durante la Segunda Gran Guerra. El tema que nos presenta Santiago en esta ocasión, en esta jornada de historia, es la labor del Alto Comisario Gómez Jordana a través del teléfono. Acércate un poquito más. A ver, sí, se me oye, ¿no? Vale. Bueno, pues... ¿Se oye bien? Yo es que no, como no, estoy medio sordo, perdónenme. Vale. Bueno, ante todo, para mí es un honor y un orgullo estar esta tarde aquí con ustedes. Indudablemente tengo que darle las gracias al Instituto de Estudios Ceutíes por haberme invitado a estas jornadas. Para nosotros, los miembros de la Asociación de Estudios Melillenses, el Instituto de Estudios Ceutíes es un referente, un espejo en el que nos miramos, aunque en el fondo la sensación que tenemos es que no somos más que una pandilla de aficionados en comparación con lo que tenéis aquí, ¿no? También tengo que darle las gracias muy especialmente a mi amigo José Luis, que fue el que me metió en este asunto, y este asunto que yo le llamo embrollo, porque yo en realidad de la figura del Alto Comisario Gómez Jordana lo que había visto de él eran como antecedentes al periodo en el que yo me centro habitualmente, que es la llegada del general Silvestre a Melilla y todos los acontecimientos de julio del 21. He leído y he estudiado cosas del general Gómez Jordana, pero más como comandante general de Melilla que como alto comisario.
Y bueno, esto me ha servido de mucho, porque el tener que ponerme a buscar sobre Gómez Jordana, pues me he dado cuenta de que es un personaje fundamental para la historia del protectorado español, y un personaje además bastante poco conocido. Y ahora le pondré una serie de ejemplos de lo que me he encontrado al estudiarlo. Además, como el hilo vertebrador de la jornada es el centenario de la línea férrea Ceuta-Tetuán, bueno, pues es un tema que me toca muy, muy de cerca y muy, digamos, familiarmente, porque ese señor que ven ahí es mi abuelo, Constantino Domínguez Mur, sargento de ingeniero, maquinista de primero y jefe de convoy en la línea Ceuta-Tetuán desde el año 1925 hasta el 29 aproximadamente, que dejó el ejército para poder casarse con mi abuela y tener, entre otros, a mi padre. Por eso digo que tengo un cierto contacto físico con la línea Ceuta-Tetuán. Bueno, y volvemos a Gómez Jordana. Es una figura que yo personalmente considero que no está lo suficientemente valorada en la historiografía española. Me explico. Es cierto que en alguna obra reciente, como el Diccionario Biográfico Español, que ha publicado la Real Academia de la Historia, ya le han dedicado una entrada a su biografía. Es una biografía, bueno, bastante correcta, aunque, por ejemplo, no pone dónde nació, dice simplemente que nació en España. Pero bueno, es un punto de partida. Hay otras obras, como una editada por la Fundación Iberdrola, La historia trascendida, son 3 tomos llenos de biografías. Bueno, a don Francisco Gómez Jordana le dedican 15 líneas. A una persona que fue jefe del Estado Mayor de la Comandancia General de Ceuta, jefe del Estado Mayor de la Comandancia General de Melilla, comandante general de Melilla y alto comisario, y le dedican 15 líneas a su biografía. Por poner un ejemplo, hay un alférez de infantería de 23 años de edad que tiene la desgracia de morir en los acontecimientos de julio del año 1921, y le dedican 53 páginas. No sé, ahí hay un poco, no sé, me resulta extraño como mínimo. Más generoso, sin embargo, ha sido el ejército, al cual en su monumental obra de la historia de las campañas de Marruecos le dedica 2 capítulos, uno como comandante general de Melilla y otro como alto comisario. Y bueno, también hay que destacar lo que habla de él su propio hijo, Francisco Gómez Jordana Souza, en su libro La tramoya de nuestra estación en Marruecos, el libro inconcluso, que bueno, son referencias que se han dado de él. Como digo, es algo que no entiendo, porque es una figura fundamental en el protectorado. Además, le toca dirigir el protectorado en unos años tumultuosos, encuadrado en la Primera Guerra Mundial, encuadrado en la crisis del año 17, las huelgas revolucionarias del año 17, y pese a todo, como digo, pasa un poco como de largo la historiografía oficial sobre su figura. Yo pienso que quizás es porque, como su mandato fue entre el del general Marina y el del general Berenguer, se quedó ahí eclipsado entre esos 2 monstruos, por llamarlos de alguna manera, del protectorado. Bueno, pues por eso, cuando José Luis me dijo que el tema que le gustaría que os hablara era el de Gómez Jordana, pues estuve a punto de llamarlo y decirle: mira, José Luis, déjalo, y en otra ocasión hablamos, ¿no? Pero tuve una inspiración, y fue consultar las páginas del Telegrama del Rif. El Telegrama del Rif es un periódico editado en Melilla desde el año 1903, y ahí encontré mucha información que falta en la historia oficial. Como dice la cabecera del Telegrama del Rif, esa concretamente es la cabecera del día en que lo nombran alto comisario, y el personaje que hay detrás es Cándido Lovera Girela, que era el director del Telegrama.
Como dice ahí en la cabecera, como pueden ver, era el defensor de los intereses de España en Marruecos, pero en realidad era una especie, y los que lo hayan consultado se habrán dado cuenta y coincidirán conmigo en que era una especie de boletín extraoficioso del protectorado. De hecho, hay una noticia 2 semanas antes del nombramiento de Gómez Jordana en el cual Cándido Lovera dice: en breve asistiremos al encumbramiento definitivo del general Gómez Jordana. Y lo sabía 2 semanas antes de que Marina dimitiera, ¿no? Quiero decir que era un medio de comunicación que estaba muy bien informado y estaba como muy al tanto de lo que se cocía. Bueno, también he tenido suerte de que el periódico se está digitalizando, ya está prácticamente digitalizado hasta los años 70 allí en Melilla, con lo cual es muy fácil el acceso, porque si no, mover los tomos del telegrama es bastante complicado. Y bueno, en esas páginas no solamente vamos a encontrar, digamos, las noticias oficiales de Gómez Jordana como alto comisario o como comandante general de Melilla, sino vamos a encontrar noticias de su vida diaria. Casi se podría hacer una especie de diario de qué hacía Jordana. En algunos casos hasta de lo que comía, ¿no? Porque cuando lo invitaban a algún tipo de celebración venía el menú de lo que comían, ¿no? Se pueden encontrar, bueno, noticias de cuando era su cumpleaños, lo felicitaban, cuando era el cumpleaños de su mujer, lo felicitaban. Su mujer, por cierto, Malvina Souza, un nombre muy curioso. Y bueno, no solamente, como digo, hay esas noticias oficiales y las noticias diarias de él, ¿no? Noticias familiares, sino que hay muchas otras noticias que reflejan la opinión del propio Jordana, siempre veladamente. También les voy a decir, que ya lo verán a todo lo largo de la charla, siempre son muy benévolos con el alto comisario, ¿eh? No vamos a encontrar críticas al alto comisario. Todo esto es normal porque Gómez Jordana tenía vinculaciones familiares con Melilla. Por poner un ejemplo, su hijo Alfonso era el ingeniero director de la Compañía Española de Minas del Rif. Una de sus hijas estaba casada con el director de la Compañía Colonizadora, que curiosamente es la misma que construyó el tren Ceuta-Tetuán. Con lo cual, bueno, digamos que tenía muchas vinculaciones. Por ejemplo, él, siendo alto comisario aquí en Tetuán, visitó algunas veces Melilla, tanto de forma oficial como de forma, digamos, oficiosa. Y su mujer estaba constantemente viajando entre Tetuán y Melilla. Durante su etapa como comandante general de Melilla y como coronel jefe del Estado Mayor, él hizo muchas amistades en Melilla, y una de ellas fue con Cándido Lovera, director del Telegrama del Rif. Lo digo porque ahora me referiré directamente a él. Como les decía, de no tener prácticamente material de Gómez Jordana, ahora pues tengo en mi casa pues una tonelada de papel sobre Gómez Jordana, ¿no? Entonces empecé de una forma, al final de otra. Si le digo la verdad, hace una semana estaba a punto de ponerme a llorar y decir que no venía, porque ya no sabía lo que decir. Pero bueno, al final creo que lo que le voy a decir creo que va a ser de su interés. Y también quiero darles como un aviso. Yo no voy a hablar de la actuación de Gómez Jordana. La actuación de Gómez Jordana es para que se organice una jornada solamente dedicadas a él y a su labor. La labor de Gómez Jordana está todavía, digamos, es muy desconocida. Habría que profundizar mucho más. Yo lo que voy a intentar, digamos, reflejarle a ustedes es cómo se vio desde Melilla esa actuación de Gómez Jordana y, sobre todo, también la parte relativa al ferrocarril, la construcción del ferrocarril entre Ceuta y Tetuán. Y ya le digo que dentro de las muchas opciones barajé hasta hacer un puro trabajo estadístico, yo que soy de letras, pero iba a hacer por ejemplo, un día me puse a contar y que de las 161 portadas del Telegrama del Rif desde el día 24 de julio del año 15 hasta el 31 de diciembre, como digo, de las 161 portadas, en 115 la noticia principal es Gómez Jordana.
Entonces podía haberme puesto así, pero yo creo que íbamos a acabar muy aburridos. Bueno, con respecto a la biografía de Gómez Jordana, bueno, nació el 7 de junio del año 1852 en Mazarrón, en Murcia. Ingresó en la Academia de Caballería de Valladolid con 16 años, salió con la graduación de alférez y pasó directamente a la Escuela de Estado Mayor. En el año 1874 salió promovido a teniente y siguió su carrera militar con sucesivo ascenso por antigüedad. Pasó de capitán a ser profesor de la Academia de Caballería. Y aquí ya empezó a demostrar sus cualidades intelectuales, porque cuando él llegó se encontró una academia de caballería absolutamente obsoleta en sus planteamientos, en sus planes de estudio, y él, siendo un simple capitán, convenció al coronel jefe, al general jefe de la academia, en que se modificaran los planes de estudio de la Academia de Caballería, consiguiéndolo en parte y modernizando a la caballería. Tenía también el hombre grandes inquietudes intelectuales referidas a su profesión, indudablemente. Publicó 2 libros, uno dedicado a la balística de las armas de fuego y la segunda a la Guerra de la Independencia en Andalucía en el año 1808. En el año 1889 asciende a comandante y lo destinan a una comisión encargada de realizar el plano de los Pirineos en la zona de Jaca. Estuvieron 7 años para montar el plano de esa zona y dicen los expertos que es la mejor obra de cartografía que se había hecho hasta la época. Bueno, pasó después a ser jefe de la sección militar del plano de Marruecos. Obra de él es el primer plano de la zona de Angera, aquí cerca de Ceuta, y también una serie de itinerarios militares en las zonas de Larache, Rabat y Fez. Tras ese destino pasó a ser jefe del Estado Mayor de la Comandancia General de Ceuta, antes de ser nombrado profesor de la Escuela de Guerra y a continuación en el año 1903, con su ascenso a coronel, ayudante de órdenes del rey. Me van a permitir que me voy a poner un poco de agua. En el cargo de ayudante de órdenes está hasta julio del año 1909. Disculpen. Cuando pasa destinado como jefe del Estado Mayor del Ejército de Operaciones, que se envía a Melilla con motivo de los sucesos que se dieron en torno a volvemos a los ferrocarriles, a la línea del tren minero que iba a las minas de Huizán, y en el ataque que hubo a los obreros aquel 9 de julio del año 9, se mandó todo un ejército y él fue nombrado jefe del Estado Mayor de ese ejército de operaciones. Esta es conocida como la campaña del 9. Su excelente actitud de mando y planificación, en especial en el combate de el zoco de Benibuifrur, fue una de las últimas acciones de la campaña. Pues fue una especie de reconocimiento ofensivo que se hace, que bueno, estuvo a punto de costarnos un disgusto, pero se ganó una laureada, la del capitán Herce, de artillería, ¿no? Por esa serie de acciones fue nombrado director de la Escuela Superior de Guerra en Madrid en el año 1911, una vez ascendido a general de brigada. Poco tiempo estuvo en el cargo, ya que volvió a Melilla en el año 1911 a finales, otra vez como jefe de Estado Mayor, pero ya de la recién creada Capitanía General de Melilla. Dio otra vez pruebas de sus actitudes de planificación. Bajo su dirección se ocupó, por ejemplo, Montearro, esa localidad de tan tristes recuerdos, ¿no? Y ascendió a general de división en el año 1912. En diciembre del año 13 es nombrado comandante general de Melilla y, como máxima autoridad en la zona, inició una serie de avances, muchos de ellos incruentos, apoyados por una intensa labor política, que permitió aumentar considerablemente el territorio de la Comandancia General de Melilla, incrementando la zona de contacto con la zona francesa, y en la ciudad de Melilla pues realizó una gran labor civil, construyendo nuevos barrios, saneando otros barrios, potenció las obras del puerto, construyó 9 grupos escolares, creó la Academia de Árabe, y bueno, podría seguir enumerando muchos más logros de los que consiguió Gómez Jordana en Melilla, pero sería apartarme demasiado del tema.
basta decir que la ciudad de Melilla lo nombró por unanimidad hijo adoptivo de la ciudad, decidiendo el plenario de la Junta de Arbitrios que un retrato suyo presidiera siempre el salón de plenos. Se le dio su nombre a un barrio, el barrio General Gómez Jordana, que todavía existe, y ya por pura anécdota, un industrial melillense sacó una línea de jabones que se llamaban jabones Jordana en homenaje al general. Bueno, lo de poner el retrato de Gómez Jordana en el salón de pleno duró hasta la constitución del primer ayuntamiento en el año 31, en que fue retirado, y hoy día se encuentra en la Asociación de la Caridad de allí de Melilla, se encuentra el retrato de Gómez Jordana. Bueno, la cima de su carrera militar la alcanza con el ascenso el 9 de julio de 1915 al grado de teniente general, en consideración a los relevantes servicios prestados en el ejercicio de mando de la Comandancia General de Melilla. Ahí tienen sacado del BOE su nombramiento y el nombramiento como general en jefe del Ejército de España en Marruecos. Hasta ese momento ningún alto mando había tenido esa consideración. Bueno, y a partir de aquí, digamos, empezaríamos el núcleo de mi charla, que es cómo se vivió en el telegrama del RIF. Bueno, ahí tienen la cabecera, la portada del día en el que es nombrado Gómez Jordana, lo tienen ahí arriba. La primera noticia llegó en la madrugada del día que lo nombraron, llegó por radio, un despacho que envió la propia Casa Real al comandante general de Melilla, que era el mismo, se recibió allí en la comandancia. Inmediatamente llegó por la vía civil, digamos así, y curiosamente casi todos los nombramientos que hizo el rey en ese día tenían algo que ver con la ciudad de Melilla, porque Jordana, que era era comandante general, pasa a ser alto comisario. El general Luis Aizpuru Mondéjar, que era el segundo jefe de la comandancia, pasa a ser comandante general de Melilla, y el general Juan Villalba Riquelme, que son los tres que tienen ahí, pues pasa a ser nombrado comandante general de Larache. Bueno, esta noticia fue muy comentada en Melilla. Ya os digo que este hombre tenía muy buenos amigos en la ciudad. Empiezan a organizarse espontáneamente festejos y recepciones. Curiosamente, todas las recepciones, tanto del elemento civil, militar, los musulmanes, los hebreos, la comunidad hindú, todos estuvieron a lo largo de toda una serie de días homenajeándolo, tanto a él como a los que entraban, ¿no? Bueno, de todas estas actividades daba buena cuenta el telegrama. Ya os he dicho que Cándido Lovera era un gran amigo de él, y bueno, entre otras cosas, el día 10 leemos grandes elogios a él como trabajador incansable, hombre talentoso y ecuánime. Hay que decirlo sin ambajes y eufemismos: el general Jordana es el único hombre que hoy puede cumplir la misión del protectorado que a España incumbe en su zona. El país habrá de notar muy pronto las consecuencias de ese nombramiento. Bueno, como digo, son toda una serie de frases elogiosas que se le dan. En ediciones posteriores se siguen narrando todos estos homenajes que os digo. Bueno, el caso es que el alto comisario ya es reclamado por el rey para ir a tomar su posesión de su cargo en Madrid. No lo toma en Madrid, lo toma en el Palacio de la Granja, que es donde estaba el rey veraneando. Esta es una foto de Kaulac de un acto del alto comisario. Y el general Gómez Jordana inicia un viaje desde Melilla hasta la Granja para ser recibido por el rey, y solicita a Cándido Lovera que lo acompañe en concepto de cronista. Van solamente él, su ayudante, el comandante Prats, y Cándido Lovera. Hacen el viaje los tres juntos, y aquí Lovera se explaya. Lovera saca entre el día 15 de julio hasta final del mes, todos los días, en la columna que ven ahí que pone desde Madrid. Son 2 columnas completas del periódico contando todo, es decir, con quién se reunía, que si el tren tuvo que parar en Córdoba porque el gentío paró el tren y allí habló con el general tal, cuando llegó a Madrid, que si fueron a comer a tal sitio, que si fueron a cenar. Era el hombre como muy
se explayaba mucho en todas estas crónicas. Y lo mismo narra también incluso algunas conversaciones privadas, ¿no? Hay una muy curiosa que es cuando ya viene Gómez Jordana, viene de Madrid rumbo a Tetuán y llegan a Ceuta y están entrando en el vapor a la entrada del puerto. Cándido Lovera dice que Jordana, que él no se había dado cuenta que estaba detrás de él, le pone la mano en el hombro y le dijo: Cándido, Ceuta tendrá en breve un gran puerto. Y eso es una cosa que narra él, ¿no? Narra también la fastuosidad del recibimiento del Jalifa, en el cual actuó como intérprete Cerdeira. Por no ser demasiado prolijo, tendríais que leer la descripción que hace del palacio de la alta comisaría, ¿no? O sea, describe habitación por habitación, la decoración, los colores, los muebles, etcétera, ¿no? Bueno, ahí tenéis el viaje del alto comisario. Todos los días eran 2 columnas, encabezadas muchas veces con fotografías. Curiosamente, toma posesión, llega a Tetuán, da sus primeras órdenes y se vuelve a Melilla. Pero claro, se vuelve a Melilla obligado, porque es que su hija Matilde se casaba y entonces tuvo que volver a Melilla. Es curioso porque en los días previos a su nombramiento como alto comisario en Melilla ya se estaban hablando de todo lo que cómo iba a ser la boda de la hija del alto comisario, y cuando llega el día de la boda resulta que no se casa en la iglesia principal de Melilla, se casa en el salón del trono de la Comandancia General de Melilla. No sé si como deferencia a ser ya la hija del alto comisario. Se casó con un teniente auditor del ejército. Estuvo apenas 48 horas porque a continuación tuvo que embarcar en el Almirante Lobo e irse a revistar, digamos, la circunscripción del Arache. Una vez que vuelve a Tetuán, como digo, Cándido Lovera, ya desde Melilla y a través del corresponsal en Tetuán del periódico, continúa casi diariamente, ya os lo he dicho, 115 cabeceras de las 160 del año 1915. Empieza hablando de la reorganización del ejército. Una vez que llega a Tetuán, lo primero que hace Gómez Jordana es reorganizar el ejército, medida de alta conveniencia para acoplar debidamente los diversos y heterogéneos elementos que constituyen las fuerzas reunidas en la zona. Esta tarea, curiosamente, él se la encomendó al que había sido su ayudante en Melilla como comandante general, que era su propio hijo, que se lo trajo a Tetuán como ayudante, no como ayudante ya, sino como jefe de la sección de operaciones del Estado Mayor. Destacan la incansable y eficaz actividad del general Gómez Jordana y destacan mucho la nueva organización de las tropas de policía indígena, de la misma forma en las que él había organizado las de la zona de Melilla. Otra de las primeras medidas del alto comisario, que es muy destacada en las páginas del Telegrama, es la visita que hace al Rabat, al mariscal Lyoté, el residente francés, visita en la que de nuevo llama a Cándido Lovera para que lo acompañe en su séquito. Aquí ya llevaba un séquito un poco más grande, pero él llama a Cándido Lovera y lo hace ir desde Melilla a venir a Ceuta, Tetuán, y de aquí embarcar e ir hasta Rabat para entrevistarse con Lyoté. El periódico, ya lo he advertido antes, peca mucho de ser, digamos, como muy, no sé la palabra exacta, con Jordana y con su actividad, ¿no? Porque, por ejemplo, a Lyoté lo califica como astro refulgente, esplendoroso en el turbulento y oscuro cielo marroquí. Yo creo que la historia, si tuviéramos que hablar de la historia de la colaboración de Lyoté con el protectorado español, ni sería un astro refulgente, ni esplendoroso, ni nada por el estilo, ¿no? Pero bueno, todo era por la diplomacia, indudablemente, ¿no? Bueno, pues 7 portadas consecutivas con las impresiones del viaje, el detalle del viaje, en el cual se desprenden, como digo, muy buenas impresiones en vista de una futura colaboración hispano-francesa
que desgraciadamente no tuvo lugar hasta el año 25 y una vez que Lyautey había dejado el cargo de alto residente. Perdón. Bueno, unos meses después es al revés, es Lyautey el que viene a Ceuta y a Rabat, y de nuevo son muchísimas las páginas dedicadas a la visita del residente francés a Tetuán. Bueno, los problemas que tenía Gómez Jordana como alto comisario no eran únicamente de tipo militar o de tipo político. Hay algunos temas, unos problemas mucho más acuciantes. Ya se ha citado ahora mismo en la presentación, ¿no? Por ejemplo, el tema de la falta de subsistencia. Llegó a ser un problema muy, muy grave. A principios del año 16, en la zona española del protectorado se estaba pasando hambre. No estaba entrando trigo desde la zona francesa y había un serio problema. La subida de los fletes, los ataques de los submarinos de las potencias centrales a todos los barcos que traían trigo había dificultado la llegada y eso había motivado la escasez de oferta, había motivado pues una subida de precios altísima. Por ejemplo, se llegaban a pagar en Tetuán la asombrosa en aquellos tiempos cantidad de 42 pesetas por quintal de trigo, ¿no? Bueno, pues el periódico también le empieza a decirle a Gómez Jordana: mi general, tiene usted que tomar medidas, esto no puede ser aquí. El problema de la subsistencia en la zona de Tetuán eran bastante graves, por lo que viene a decir el periódico. Bueno, y al final se consigue que Lyautey autorice la entrada de una determinada cantidad de trigo que no era la mínima suficiente para sobrevivir, porque de hecho en las páginas del Telegrama hay una serie de artículos criticando a que él había estimado que la población del protectorado español era inferior a la real, con lo cual iban a entrar menos quintales de trigo de los que eran necesarios, ¿no? Pero al final, de nuevo, otra serie de artículos elogiosos a Gómez Jordana por haber solucionado el problema de la subsistencia. Bueno, como digo, por poner algunos ejemplos de lo que era su vida, digamos, privada, ¿no? El hecho de que el 23 de febrero del 16, pues él y su mujer fueron los padrinos en la consagración de la iglesia de Río Martín y del oratorio de Alcázar. Su asistencia a título personal, no como alto comisario, sino como Francisco Gómez Jordana, a actividades sociales como baile, tómbola o recitales musicales, ¿no? Y por supuesto lo que son continuos en el Telegrama son las cartas de agradecimiento y solicitudes de público reconocimiento al general. También podría haberos traído 15 o 20 que pudieran salir, pero quizás la más significativa fue la de 1 de abril del año 16, en la cual la Junta de Servicios Locales de Tetuán le solicita al gobierno la Gran Cruz de la Beneficencia por haber mejorado la situación sanitaria en las cercanías de Tetuán. Claro, uno de los hitos fundamentales del mandato de Gómez Jordana fue su relación con el rey Sully. Si vemos en el periódico habla muy poco. Directamente habla muy poco de este tema. Hay que empezar a leer entre líneas y hay que empezar a ver que aunque en el periódico todos son elogios a ese acuerdo, a ese pacto con el rey Sully, dejaba, digamos, algunas ventanas abiertas, ¿no? Bueno, a Jordana no le gustaba. En la carta que dejó el día que murió lo dice claramente, que él se vio obligado por los sucesivos gobiernos, por Marina y porque, bueno, el gobierno le dijo que tenía que seguir adelante, ¿no? Pero bueno, en una serie de artículos que hay de la reunión, por ejemplo, a partir del 20 de mayo empieza a haber una serie de artículos firmados todos por Cándido Lovera, y además Cándido Lovera estaba aquí sobre el terreno cuando se toma el Fondat d'Enjedida, ¿no?
Entonces ahí hay una serie de referencias, ¿no? El 29 de mayo, por ejemplo, habla Cándido Lovera, que ha visto pasar por el desfiladero. Los que conozcáis la zona sabréis a qué se refiere. Yo no he estado nunca y no me lo imagino. Dice que ha pasado por el desfiladero una sección de intendencia protegida por una mía de la policía indígena que conduce el campamento y el servicio de té que ha de ofrecerse en el Fondac a Raisuli y a los caídes sometidos, ¿no? O que durante todo ese trayecto que hace él desde Tetuán hasta el Fondac, habla de que ve pequeñas guardias de esa mejala a cuyo frente hemos colocado al Raisuli como colaboradora de la acción pacifista, que miran sin recelo el paso de las tropas y saludan respetuosa al general jefe. Bueno, al día siguiente ya narra el encuentro entre Jordana y Raisuli, ¿no? El sheriff desmonta y se dirige a la tienda del general en jefe. Puede verse que el recibimiento es afectuoso y más expresivo que la primera vez que se vieron en las llanuras de Guadras. Dice, no hay duda, entre ambos se ha establecido una corriente de mutua simpatía, de confianza en extremo beneficiosa para la pacificación. Y es que el general Jordana supo en pocas horas ganar la voluntad de Raisuli, borrar sus preocupaciones y disipar los prejuicios en que se hallaba poseído. Como digo, en el periódico hay otra serie de informaciones, quizás menos sutiles, y sobre todo muchas informaciones sobre todas las reacciones de júbilo que hubo en Melilla a raíz de la firma de este pacto, ¿no? Bueno, al cumplirse el año del nombramiento, pues de nuevo vuelven todos esos artículos elogiosos. Por ejemplo, hay un tema que dice Cándido Lovera, que fue Gómez Jordana el que impuso el nombramiento de Aispuru como comandante general de Melilla y de Villalba como comandante general del Larache, y que no pudo, aunque él hubiera querido, quitar al comandante general de Ceuta, que era Álvarez del Manzano, ¿no? Milán del Bosch, ¿no? Y ahí es una de las pocas, digamos, veces en las cuales el periódico le, digamos, regaña un poco al general Gómez Jordana, en el sentido de que no pudo, digamos, poner en la comandancia general de Ceuta a alguien que él quisiera, ¿no? Se destaca los contactos con el residente de la zona francesa, ya que dice Gómez Jordana, la misión del protectorado no puede llevarse a cabo con relativa facilidad mientras España y Francia no marchen de común acuerdo para resolver el problema, y resume al final lo que ha hecho Gómez Jordana, ¿no? Dice, hasta fines de septiembre puede decirse que el alto comisario español no comenzó a poner en práctica el programa que trazase, hijo de su pericia, de la experiencia adquirida y de un maduro y reflexivo estudio. La médula del mismo se concreta así: restablecer las comunicaciones entre Tetuán y Tánger. ¿Ha logrado el general Jordana lo que se proponía? Los hechos con su elocuencia proclaman que ha obtenido todavía mucho más. Ha pacificado Yebala y ha puesto término a la vergonzosa piratería del Estrecho. Bueno, en el periódico todos son elogios, pero sabemos que Gómez Jordana recibió muchas críticas a su labor. Críticas que yo he leído que algunas son un poco pueriles, ¿no? Como por ejemplo que en los avances que hacía no había muchas bajas españolas. Se parecía que tenían que morir muchos soldados para que un avance fuera victorioso. Bueno, pues ante ese tipo de críticas, pues en el periódico, en el Telegrama del Rey, salían furibundos en defensa de Gómez Jordana, ¿no? En agosto del 16, Augusto Vivero, africanista famoso, bajo el título de la campaña contra Jordana, contesta a los políticos que en un debate parlamentario habían puesto en duda la eficacia, ¿no? Y la columna, bueno, no la columna entera, pero le voy a leer un párrafo que no tiene desperdicio. Dice: una de las profesiones más cómodas es la de político, cuando se reduce a la tarea fácil de negar o destruir éxitos ajenos. El político español, bueno, todo esto se refería a un debate que había habido en las Cortes, ¿eh? Dice, el recientísimo debate sobre Marruecos, perdón, me salta una. El político español, por excelencia, tiene esa característica, más aún, no sirve para otra cosa.
El recientísimo debate sobre Marruecos puso de resalto semejante incapacidad fundamental, que no dimana siempre de deficiencias mentales o de irremediable desamor al estudio, sino de fuerte apego a la populachería. Por esto se atropella con todo, ni la verdad, ni aun las más elementales consideraciones patrióticas ponen freno a las lenguas. Y sigue más adelante. Los que preconizan la penetración prudente, metódica, ceñida a objetivos claros, se enrabian ahora al ver la puesta en práctica por Jordana. Los que pedían que se utilizase ampliamente soldados moros para ahorrar sangre española, se cuidan muy mucho de presentar las bajas marroquíes como si fueran de españoles. El caso es censurar, negar, destruir. Pero censurar a Jordana, negar su obra, destruir el justísimo prestigio que ha logrado. ¿Su labor es fructífera, rápida y brillante? Pues a pulverizarla, a destruirla. Si España conserva su zona marroquí, no es porque muchos hombres políticos dejen de hacer lo posible para que la perdamos. Bueno, como estas defensas furibundas ahí abundan en el periódico. Bueno, pero cuando se ve claramente el interés del telegrama del Rey, de Cándido Lovera, por la figura del general Jordana, pese a todo lo que le he dicho, esas cientos de portadas que le dedicó, es precisamente a raíz de su muerte. Bueno, aquí está, esto es lo que acabo de leer. Esta es otra visita que hace. Fíjense cómo era la portada del telegrama cuando llegaba Gómez Jordana. Aquí se empieza a hablar del ferrocarril Ceuta-Tetuán. Y esta es la portada del día que muere Gómez Jordana. Con la esquela prácticamente a la mitad de página. De nuevo es la radio la que comunica en Melilla el fallecimiento al comandante general, que además es el encargado, el que recibe la noticia es el general Ispuru, que a su vez se ve el hombre en la triste obligación de llamar al hijo de Gómez Jordana, Alfonso, al ingeniero director de la Compañía Española de Minas del Rif, y darle la noticia del fallecimiento de su padre. La noticia en Melilla cayó como un jarro de agua fría, no se esperaba. Se estaban preparando incluso una serie de festejos para una próxima visita de Gómez Jordana a Melilla. Y bueno, de nuevo capitalizó las portadas durante varios días. Aquí es cuando el telegrama, Cándido Lovera, más que el telegrama, Cándido Lovera, su director, empieza a publicar una serie de juicios y opiniones del general Jordana, en las cuales, una vez fallecido ya el general, se permite poner por escrito muchas de esas conversaciones privadas que habían tenido ellos. E incluso hay un extracto del plan de Jordana, lo que Jordana le había dicho a Cándido Lovera que había que hacer en Marruecos. Lo que ocurre es que Cándido Lovera escribía de una forma muy engolada y es muy difícil muchas veces de leer, de seguirle incluso el hilo, ¿no? Entonces hay una especie de resumen que he sacado yo de estos. Esta es otra, la obra de Jordana, El Protectorado, como ven ahí. Por ejemplo, que Jordana le dijo a Lovera que lo primero que había que hacer era restablecer las comunicaciones entre Tetuán y Tánger y que en un año ya la había conseguido. Que lo segundo que había que hacer era organizar las tropas de policía indígenas de la zona occidental igual que las de Melilla. Y lo había hecho. Que había que dar un gran impulso a la figura de los oficiales de asuntos indígenas y junto a ello a las oficinas de asuntos indígenas. El general Jordana, que había estudiado y había fundado varias de estas oficinas en la zona de Melilla, conocía su positivo valor y el partido que había que sacarlo, eso sí, le decía él a Lovera, si se procede con acierto y se escoge hábilmente al personal. Hay otro párrafo en el cual Jordana le dice a Lovera, la policía indígena debe ser usada como si de la Guardia Civil se tratara, a retaguardia, asegurando camino y línea de comunicaciones, ejerciendo el mandato civil del protectorado, y debe evitarse su empeño en combate. Año 1918, año 1921, en la zona de Melilla, que es lo que ocurrió, lo contrario. Por ejemplo, era
otra cosa del pensamiento de Jordana era que era partidario de agrupar la mayor parte de las fuerzas en columnas móviles, columnas que estuvieran permanentemente moviéndose por todo el territorio. Él era contrario a las posiciones, tenían que ser las mínimas y solamente para defender las líneas de comunicaciones. El resto del ejército tenía que estar en constante movimiento. Decía él que era la única forma de pararlo. Y bueno, con respecto a los puestos avanzados del frente, indudablemente tenían que ser oficinas de asuntos indígenas desde las cuales se irradiara la influencia. Hay al principio lo había escrito y lo he saltado, porque hay uno de los autores define a Gómez Jordana como un gran negociador que le tiende al oponente una mano envuelta en guantes de terciopelo al tiempo que le muestra la otra recubierta de acero, ¿no? Era un poco el pensamiento que tenía él. Bueno, en estas líneas lo que se desprende es que la idea de Gómez Jordana era la penetración pacífica, pero sustentada con una firme presencia militar. Bueno, con respecto a la obra civil, que se destaca en las páginas del telegrama, bueno, se destaca el enorme esfuerzo en obras públicas, ¿no? Por un lado, la inauguración de la línea ferroviaria entre Ceuta y Tetuán, que si leemos el telegrama del RIF, se hizo gracias a Gómez Jordana, aunque el proyecto fuera anterior. Concretamente dice que él fue el que allanó toda una serie de obstáculos y que tuvo que intervenir en uno de los temas que más retrasaron, según parece, la construcción del ferrocarril, que fue qué ancho debía tener, si el métrico o el internacional. Sé que alguien va a hablar del tema del ferrocarril y nos aclarará este tema, pero por lo que se lee en el telegrama del RIF, esas discusiones ocuparon bastante tiempo. Gómez Jordana impulsó la agricultura aprovechando la expansión de la zona ocupada y potenció la construcción de nuevas edificaciones en las ciudades. Todo esto que le voy diciendo es resumen de todos estos artículos de Cándido Lovera. Por ejemplo, en Tetuán había planificado la construcción de una nueva escuela graduada y otra elemental de arte y oficios. Se había creado una escuela hispanoárabe y 2 escuelas españolas, una para niños y otra para niñas, aparte de las escuelas elementales regentadas por los franciscanos y la escuela de los marianistas para segunda enseñanza. En Rincón del Medic se había construido una iglesia y 2 escuelas para niñas de ambos sexos. En Río Martín se había construido una mezquita, una capilla y se había aprobado la construcción de una escuela para 80 niños. Para la enseñanza superior se había restaurado la antigua medersa de Tetuán. Bueno, lo mismo en el territorio del Arache, donde había inaugurado el patronato de enseñanza, esa especie de institución que venía a ser un instituto. Y bueno, otra de las cosas que destaca el telegrama de Melilla es que toda esta expansión del territorio se había hecho sin combate, o casi sin combate, y que había permitido repatriar 28 batallones de infantería, 6 grupos de ametralladoras, 8 escuadrones, 4 baterías de montaña. En total se habían repatriado del territorio 20.563 hombres y 3.900 cabezas de ganado, ahorrándole al presupuesto del protectorado 23 millones de pesetas. Bueno, ya que el hilo conductor de esta jornada es el centenario de la línea ferroviaria, ¿qué es lo que decía el telegrama del RIF, ¿no? En el periódico se dice que aunque el proyecto y la obra empezaron antes del nombramiento del general Gómez Jordana como alto comisario, fue este el que dio el definitivo impulso para acabar las obras, salvando todos los obstáculos que se habían presentado. Esta construcción, la construcción de esta línea había sido seguida muy de cerca por Melilla. Por poner un ejemplo, en el año 1909 ya en el telegrama del RIF había quien abogaba por construir esa línea, ¿no? O sea, antes de que se planificara, ¿no? ¿Y quién era el que decía eso? Cándido Lovera. Bueno, en el periódico podemos ir siguiendo las vicisitudes y polémicas, como la de la elección del ancho de vía, y otro tema polémico que fue la adjudicación de la obra definitiva a la compañía colonizadora, ¿no? Con respecto a la intervención del alto comisario, se afirma en mayúscula en la cabecera: a él se debe la rápida construcción del ferrocarril Ceuta-Tetuán. Lovera destaca el anhelo de Jordana, que Jordana le había manifestado por la rápida ejecución de la obra y que como fue allanando los obstáculos, ¿no? Como medió en el pleito entre los partidarios de la vía ancha o la estrecha, y que pese a la insistencia del gobierno en que se adoptara el ancho internacional
con vistas a después enlazar esa línea con las líneas que iban de Tánger a Fez, Jordana, en un informe, le demostró al gobierno que lo importante era construirla. Lo importante era construir la línea y lo más rápido posible. Y que para ello había que utilizar la vía métrica. Eso sí, dejando siempre reservas de espacio y de ingeniería en puentes, etcétera, terraplene y peralte, por si con posterioridad se aumentara. Dado que el Estado no podía adelantar la suma para construir en tan breve plazo la línea, Jordana propuso y consiguió que se adjudicase mediante concurso, solamente concurrió la colonizadora, la obra en el plazo estipulado, y en mayo de 1918 se inauguró oficialmente. El alto comisario, bueno, a la inauguración vino el infante, un infante de España, vino el Jalifa, y se invitó a Cándido Lovera. También estuvo presente. Por cierto, tiene una serie de artículos de cómo funcionaba el tren, y hay en uno muy curioso, no sé si incluso ese mismo, que es en el que habla del paso de la aduana, porque resulta que para salir de Ceuta tenían que pasar una aduana, y para desembarcar en Tetuán tenían que pasar otra aduana, y los aduaneros requisaban todo lo que podían, y que hubo incluso pasajeros que llegaron a Tetuán y ni siquiera se bajaron del tren y volvieron a Ceuta con tal de no pasar por la humillación de verse registrados, ¿no? Para terminar, y por no extenderme en más datos iguales, y enlazando cómo se vio la actuación del alto comisario a través del telegrama de Melilla y el centenario de este ferrocarril, me van a permitir que le lea el último párrafo del artículo de Lovera, en el que cuenta el anhelo de Jornada en la obra. La voluntad de Jordana venció obstáculos, allanó dificultades, y aquel día memorable, el de la inauguración, los campos se vistieron de gala y se fundieron en fraternal abrazo español y marroquíes entre salvas y aclamaciones. Y en mayúsculas en negritas pone: aunque nada más hubiera hecho durante su gestión, bastaría ese ferrocarril para enaltecerle. En días no lejanos habrán de tocarse sus beneficios. Muchas gracias. Muy bien. Nuestras felicitaciones por tu brillante exposición, Santiago. Gracias. Ahora lo que solemos hacer en la jornada es pasar el testigo al público por si quieren hacerte alguna sugerencia o pregunta. Si puedo contestar, si hay alguno contestaré. O alguna que quiera. ¿Cree, Santiago, que la labor, yo creo que una cosa, ¿qué opinas tú sobre el nombramiento de Gómez Jordana? Tiene mucho que ver quizá con la valoración que el gobierno hace de su labor en Melilla. Es decir, el avance pacífico, el haber conseguido agrandar la frontera de Melilla hasta prácticamente el Quer, con prácticamente... Pasó el Quer. Sí, pasó el Quer, sin coste militar, mientras que en la zona occidental eso había sido imposible. Alfau sería en Laucien, aunque su misión era la misma, era un militar de un cierto perfil parecido a Gómez Jordana, sería en Laucien, y a partir de ahí... pero, ¿y por qué? Algo que negaron a dos altos comisarios, a Alfau y a Marina. Alfau en Palacios se conservan dos cartas manuscritas del propio Alfau, dirigidas al rey, a Romanones en aquel momento, donde exige taxativamente que le den el mando militar, o sencillamente va a dimitir, que es lo que al final prácticamente termina pasando, sobre todo porque no puede controlar a Menacho. A Jordana, de alguna manera, lo deja a su aire, porque Jordana sabe que no puede con él. Jordana va de hecho, ¿te acuerdas que en la Tramoya, su hijo, va a criticar durísimamente a Alfau porque dice que Alfau le oculta al gobierno un plan de desembarco en Alucema que parecía Jordana había podido elaborar? Jordana, sí. Bien, ¿tú crees que por qué? Hombre, también es verdad que los anclajes primero con Lovera. Lovera es toda una potencia. Sí. Está ligado a la colonizadora, está ligado a las minas del Rif, está ligado a todos los intereses marroquíes, y desde luego el apoyo de Lovera. Y además sus conexiones, tú mismo lo has dicho, su hijo, director de las minas del Rif. Y luego otra cosa que no has mencionado, pero yo creo que es interesante, y era su gran capacidad de oficial de Estado Mayor. Sí. Y de formador de oficiales coloniales. Hay un Estado Mayor suyo en el que su hijo, que luego sería Gómez Sousa y luego Gómez Jordana, su hijo va a ser alto comisario. Ahí está también Beisbeder,
que va a ser un magnífico alto comisario, un excepcional. Otra figura completamente desconocida. Importante. Yo tengo algún estudio sobre Mayweather. Un tercer elemento porque es asesinado en 1921, si no probablemente hubiera sido alto comisario, Carlos Castro Girona, que es otro militar excepcional, que viene con Alfau, pero que luego va a seguir sirviendo con... Es todo un formador, y yo creo que hablabas antes de Leuteil. Leuteil, para todos ellos, desde Alfau a Gómez Jordana, era su referente de oficial colonial. Sí. Hubieran querido tener el poder de Leuteil y la duración en el mando de Leuteil. No sé, a ver, ¿qué opinas de todo eso? No, sí, es cierto. Yo, un poco cuando lo nombran, cuando os he dicho que él automáticamente, en el momento que él recibe la noticia del rey, de que yo estoy seguro que no se lo dijo esa misma noche, como dice el telegrama, él lo tenía que saber antes. Cuando le dice que va a ser alto comisario, lo primero que exige Gómez Jordana es que el cargo lleve aparejado el de jefe del ejército en Marruecos, ¿vale? Porque eso se supone que es ya que cada comandancia general deje de ir por libre. Al haber un jefe supremo, aunque el alto comisario inspectore era el jefe, no estaba nombrado jefe supremo, ¿no? Entonces, eso es una cosa que él consigue, que no había conseguido Marina, ser nombrado jefe del ejército. Después él automáticamente, como le dice a Lovera, él coloca a los suyos en esos puestos. Por ejemplo, a Ispuru, que era su segundo, lo nombra comandante general de Melilla, con la única intención de que continúe con la labor que él había empezado. A Villalba lo manda a Larache y se quita de en medio a Silvestre, aunque Silvestre había dimitido por Alcalá, y podíamos... Es que tenéis que organizar otras jornadas más de ese tipo, ¿no? Pero, o sea, que Jordana se quita de en medio también a Berenguer. En el año 21 hay que ver que están Berenguer y Silvestre, que han destruido, entre el 18 y el 21, han destruido parte de la obra de Gómez Jordana, ¿no? Como jefe de Estado Mayor tenía una mente lúcida, en ese aspecto. Algunas de sus operaciones de la campaña del 9 son de libro. El propio reconocimiento ofensivo del Zocoben y Buifrur. Hace unos días un gran amigo mío, Carlos Azcárraga, nos dio una conferencia sobre el tema. Él también es de Estado Mayor. Aunque los de Estado Mayor dicen que el papel lo soporta todo, ¿no? Y que ahí te puede encontrar cualquier cosa, están muy bien planificadas. Entonces, su idea era, lo mejor que lo describe es la frase que os he dicho, ¿no? O sea, la mano con el guante de terciopelo y al lado te enseño el guantelete para que sepas hasta dónde llegamos, ¿no? Y yo, hay un tema que ahora me ha empezado a apasionar ahora, y ahora voy a tener que volver a retomar a Gómez Jordana, que es el tema de sus relaciones con Rey Sully. Que eso ahí me ha dejado un poco... Porque en la carta que él firma o que estaba repasando cuando muere, la carta es... yo la había leído por encima, ahora en estos días la he leído completa y tengo que releerla porque ahí da una serie de puntos muy, muy importantes. Sí. Sobre todo a mí, os vuelvo a repetir, ya no es... A mí lo que me ha dolido es ver que a Gómez Jordana, con esa obra que hizo, y sin embargo pasen los libros un poco pasamos de Marina a Berenguer. Y en medio, este hombre estuvo 3 años, algo hizo, ¿no? Y bien. ¿Más preguntas? Aquí, hola, Santiago. Hola. ¿Silvestre se fue influenciado por Jordana a la hora de avanzar? Perdón. Si Silvestre se ve influenciado por Jordana a la hora de avanzar. Silvestre, cuando vuelve a Melilla, ¿te refieres antes de morir Gómez Jordana? Es que Silvestre lo nombran comandante general de Melilla en el año 20 y Gómez Jordana había muerto en el 18. Lo que sí hace Silvestre automáticamente es
parte de esa política que había, digamos, fundado Jordana es echarla por tierra. Lo primero que hace es coger a la policía indígena y convertirla en tropa de choque. Y cuando Jordana, en sus conversaciones con Lovera, como he dicho, lo primero que dice, no, tiene que ser como nuestra Guardia Civil. Jordana había empezado, mientras era comandante general de Melilla, a hacer una cosa que, en mi opinión, y en mi opinión personal, fue uno de los grandes desencadenantes del desastre anual, que fue desarmar a las cabilas. Jordana empezó a desarmar cabilas. En cuanto llegó Silvestre, se dejó de desarmar a las cabilas, con lo cual las cabilas se quedaron armadas, ¿no? No sé si he respondido a tu pregunta, pero es que ellos no coincidieron en el mando. Coincidieron Gómez Jordana, comandante general de Melilla, hasta el año 15, y Silvestre, comandante general del Arache, hasta el año 15. Sí, me refiero a que los dos querían negociar antes de avanzar. Sí, pero cada uno a su manera. Cada uno a su manera. Jordana yo creo que era mucho más sutil, que tenía las cosas mucho más claras. De hecho, una de las grandes críticas, la que os he contado, esa crítica sale en el periódico, la conocemos por la furibunda defensa, ¿no?, del telegrama de Melilla, ¿no?, cuando le dicen, es que no mueren españoles. Y uno se queda un poco así, bueno, ¿y qué quiere? Si precisamente el mando lo que tiene que hacer es evitar en lo posible que haya baja. Entonces, no son victorias. ¿Vale? Silvestre era de esa mentalidad también, ¿no? Exagerando un poco. Pero... no sé. Sí, te he contestado, perdón. Hola, buenas tardes y felicidades, Santiago, por la exposición. La figura de Gómez Jordana viene a reflejar como un mando prudente, pacificador, que va consolidando una penetración lenta pero pacífica en las posiciones del protectorado. Entonces, yo tengo entendido que los años que coinciden con su mando como alto comisario son los años que tienen de fondo la Gran Guerra, y que precisamente en el año 14, al estallar la Primera Guerra Mundial, España se divide entre aliadófilos y germanófilos, y se producen enormes tensiones para que la España de Alfonso XIII se incline por alguno de los dos bandos en la contienda, a favor de las potencias centrales o de los aliados, ¿no? Aquello de hay neutralidades que matan de romanones. Entonces, lo que tengo entendido es que en general desde el propio gobierno español se da instrucciones a las Fuerzas Armadas en el protectorado para que no emprendan agresivas campañas militares que puedan ser interpretadas por Francia como una amenaza en su frontera desde el protectorado, por si de pronto la política exterior española vira a favor de las potencias centrales, ¿no? De modo que o para que Francia no piense que España va a aprovechar el desgaste francés en la Primera Guerra Mundial para arrebatarle posiciones en su protectorado en el lado marroquí. Entonces, esa era la reflexión y la pregunta, ¿no? Si realmente el avance de Gómez Jordana con ese perfil de militar sensato, prudente, más partidario de pactar y amansar a las cabilas en vez de arrollarlas militarmente, estaba más o menos condicionado por la política exterior española de la época. Sí, indudablemente. De hecho, todos los avances que hace Gómez Jordana, por ejemplo, en el año 14, antes de ser nombrado alto comisario, en la zona de Melilla, una vez estallada la guerra, claro, automáticamente toda la economía del país se resiente, la política exterior se resiente, se divide lo de los aliadófilos y germanófilos, y eso obliga, siempre hemos leído, a la paralización de los avances, y no es cierto. Se siguió avanzando. Lo que ocurre es que no se avanzaba de forma con grandes columnas y tal, sino era más, digamos, políticamente. Se estaba realizando una labor política. Yo te hablo sobre todo de la zona de Melilla, que es la que más conozco. Se iba realizando una labor política, de labor, como digo yo, de vaso de té,
se convierte en bandeja de té. Es decir, el chau chau, no sé si aquí utilizáis esa palabra, ¿no? El chau chau y los oficiales de asuntos indígenas, y muchas veces se hacían esos avances sin pegar un tiro, pero se hacían. Por ejemplo, el paso del río Quer se hace en el año 14, en plena guerra. Francia le pilla lejos. Pero es que es curioso porque también en el año 14 hay una zona en los montes en el monte Quesquech, que está al sur de Melilla, era una zona muy disputada con Francia. No se resolvió el pleito hasta el año 1920, pero ya en el año 14 nosotros avanzamos hasta ocupar el monte Quesquech. Automáticamente Francia protestó, porque ahí no estaba todavía delimitado el límite, y nos replegamos. ¿Qué hicieron ellos a continuación? Lo ocuparon ellos, y entonces reclamamos nosotros. Y así estuvimos hasta el año 1920, ¿no? Indudablemente todo eso estaba condicionado por la guerra, y una de las consecuencias fundamentales para no hacer esos avances, etcétera, era el problema del hambre. Es que no había para comer. O sea, la subsistencia, lo habéis visto, no me había dado cuenta, pero en una de estas, mirad lo que pone en el centro. El problema de la subsistencia se hace cada día más difícil en Melilla. Se estaba llegando al hambre. Al hambre, ¿no? Entonces, eso también te condiciona un avance militar. Tú no puedes avanzar el soldado con la barriga vacía, ¿no? Sí, estuvo muy condicionada. Es otro tema que os invito a que organicéis otra jornada. El tema de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda Guerra Mundial, que en esa sí que me autoinvito. Bueno. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, pues hacemos un receso y luego volvemos con la segunda ponencia. Son y 20. La segunda es a las 8. Un poquito antes, ¿no?